Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes y que el espíritu del Elohim Altísimo, Elohim de los profetas, Elohim del espíritu de la profecía, sea honrado y glorificado porque un día más, un Shabbat más, pues nos dio el privilegio, nos brindó el privilegio, de hecho, para poder investigar un poco más de las palabras de la profecía para entender, y nos dio la capacidad, de hecho, de entender qué es lo que nos quiere transmitir más allá de las meras instrucciones que están en las escrituras. Muchas veces digo mera es porque en general solamente se lee la parte de la letra y no se procede a profundizar en lo que las escrituras encierran en sus palabras o cuáles son las enseñanzas, las instrucciones que Elohim nos quiere mandar mediante sus palabras, sus profetas. Bueno, estamos todavía en el capítulo 3 del libro del profeta Zacarías y seguimos con nuestra serie Profecías al Día. Capítulo 3 trata sobre juicio y redención. Hay varias secciones en esta cuarta visión que presenta capítulo 3 del libro de Zacarías, que se describe en el capítulo 3 del libro de Zacarías. Entonces, hasta ahora hemos presentado tres partes. Hemos visto en la primera parte una visión sobre el juicio y la bondadosa redención. Tuvimos una segunda parte eh, sobre ropa resplandeciente, una vida impecable. Y también tuvimos una tercera parte ya que trata sobre la corona que Zacarías pues recibió, el sumo sacerdote Zacarías, Yehoshua recibió, y hemos llamado esta tercera parte corona de santidad, mente renovada. Bueno, nos quedó pendiente los últimos versos de este capítulo. Esta sección será un poquito más larga, pero para no hacer otra división, vamos a compartir toda ya de golpe. Eh, Ya con esto damos por cerrado también este capítulo 3 para poder avanzar y seguir en, con el cuarto capítulo. Nos queda bastante, ¿verdad? Hasta el final. Y todas esas secciones de proféticas nos revela enseñanzas, instrucciones tremendas, tantos mirando, es decir, sacándonos información desde el pasado y proctándonos eh, información y revelación para nuestro tiempo y también reflejándonos o proyectándonos un mensaje sobre lo que sucederá a partir de ahora en adelante. Parte 4, ¿no? En parte 4 vamos a concluir desde el verso 6 hasta el último, y esta parte la llamamos advertencias y promesas, ya que es el mensaje más, como más, eh, se me ocurrió, no sé, concluir o llamar lo que se describe en esta sección. Bueno, como de costumbre, sabe que vamos a ir verso por verso explicando de a poquito las cosas más relevantes que se menciona dentro de las citas. Así que arranquemos, ¿no? Con la bendición del cielo, con la presencia de Yeshua bajo su ruaj como guía permanente, que es nuestra llave maestra, tanto en sentido de instructor como de guía en cuanto al entendimiento, y así también quien hará que este mensaje llegue a quien necesita de lo que describe, cómo se presenta la obra de redención, porque de juicio ya sabemos que el enemigo está siempre acusándonos, pero los que están de nuestra parte son mucho más de los que están en contra acusándonos, ¿no? Entonces es más prestar atención a la obra de restauración que a los detalles que tratan el juicio de parte del acusador. De hecho, también en cuanto a la acusación, no tanto nos preocupa las acusaciones del enemigo, sino eh, que no sea que Elohim mismo nos acuse como transgresores de la Torah y que nos tache del libro de la vida. El diablo no nos puede tachar, nos puede determinar o nos puede crear la circunstancia donde nosotros nos situamos de buena voluntad
fuera de la alianza. Por lo tanto, nuestro nombre será borrado porque fuera de la alianza vamos a vivir en completa transgresión. Y obviamente la transgresión llevará por sí mismo al bucle, cerrará el bucle de transgresión, ¿no? Transgresión fuera de la alianza. Si estás fuera de la alianza, vas a transgredir. No hay fuerza, quien te defienda, quien te ayude, quien te sostenga. Por eso, prestemos más atención a las promesas de Elohim y también a sus advertencias, a fin de quedarnos unidos a su mano, guardar nuestra ropa blanca y la corona que hemos recibido. Bueno, seguimos el capítulo 3, verso 6, arrancamos. Luego el ángel de Adonai vistió a Yehoshua, advirtió a Yehoshua diciendo, así dice Adonai Zebaot, si andas por mis caminos y andas y guardas mis prescripciones, tú gobernarás mi casa y tú mismo guardarás mis atrios. Yo te daré plaza entre estos que están aquí. Hay alguna referencia que entrelazadas que tendría que poner a esta cita, pero bueno, eh, creo que con lo que compartimos hoy ya será suficiente. Ahora, leyendo la cita, pues me ocurre otros detalles que no las incorporé en esta presentación, pero bueno, ya tendremos tiempo, 1000 años, para analizar letra por letra, no solamente palabras y textos, letra por letra, para ver la plenitud y la profundidad de la misericordia que Elohim nos envió mediante esas profecías. Bueno, si uno experimentó la conversión, pasando de ser un gentil ajeno a las promesas del Eterno a ser un hijo del Altísimo, no significa que su alma o su forma de pensar están perfectas. Cuando una persona aprueba la entrada en una universidad, no significa que por tener el justificante que le da acceso en la dicha universidad, ya es un profesional. Uno entra en una universidad para aprender a convertirse en un profesional y para esto llevará unos 4 o 5 años estudiando, según la carrera, ¿no? Y haciendo práctica sobre lo que estudia para que se forme en el oficio que persigue. Un detalle más, por favor, los que no escucharon hasta ahora la parte 1, 2 y 3 sobre este capítulo 3, mejor que paren este audio y que escuchan las 3 partes anteriores, porque lo que vamos a presentar a continuación viene edificando sobre lo que antes hemos presentado. Y esta presentación también se conecta con otras enseñanzas entre sí. Algunas referencias le vamos a dar a lo largo de esta página. Bueno, asimismo como está con el acceso a la universidad, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pueden pensar en otro como un trabajo o escuela, bueno, guardería, como quieran. Asimismo es la redención, la restauración. Algunos piensan que la restauración es un milagro que sucede al instante que uno entra en las aguas del bautismo. Pero este credo no refleja la realidad. La persona que se dedica a restaurar algo, es decir, casas, estatuas, joyas, ornamentos, por ejemplo, ¿no? Sabe que para que pueda rehacer lo que restaura a la imagen inicial es necesario seguir toda una suma de pasos. Yo que me dedico a las reformas, la construcción no solamente de almas, sino también de casa en la vida real, entonces quien se dedica a la construcción o reconstrucción de vivienda sabe que hay un procedimiento para hacer que una habitación sea impecable también, tanto el tabique, el suelo, la iluminaria, las móvilas, ¿no? El mobiliario en la casa, todo tiene que ser bien. Entonces hay un proceso de trabajos, un volumen de trabajo para hacer que sea resplandeciente. Cuando miras la obra de tus manos dirás, ¡guau! Me gusta, quedó impecable. ¿No? Si a ti te gusta lo que haces, pues también a tu cliente le gustará, ¿no? Esa es ya les regalo un principio para que tenga una clave para tener éxito. Bueno, un recién nacido, una persona llamada a ser restaurada en el lugar que corresponde a Adán o que correspondió a Adán antes de su pecado, comienza un proceso de aprendizaje para saber desaprender lo que a lo largo de su vida aprendió mal, antes de comenzar a aprender lo bueno que debe reedificar en su vida. El restaurador del oro y la plata, es una alegoría, ¿no? Es decir, el redentor, como aparece en el libro de Malaquías capítulo 3,
quien procede a purificar nuestras vidas de la escoria del pecado, dijo que no es posible poner vino nuevo en odres viejos. Eso quiere decir que no se puede poner verdades eternas en mentes que no han sido renovadas primero. Hay que sacar la inmundicia de las falsas enseñanzas de la mente de uno para que después se le llene con verdades eternas. Todas aquellos que edifican sobre la escoria adquirida estando entre las gentiles, enseñan un credo diabólico de enseñanza ilustrada mediante, como le mencioné en la parte primera, creo, una metáfora donde un ángel viste con una ropa blanca a un varón que está vestido con una ropa sucia. Bueno, hemos aprendido que el Elohim viviente no obra de este estilo. Ese es un engaño del maligno, sino que primero quita el Elohim verdadero, Elohim de Israel, Elohim viviente, el Redentor, Mashiach, Yeshua. Primeramente quita estas vestiduras sucias antes de vestir al varón con una nueva. Es de aquí la parábola del vino nuevo en odres viejos, que pueden ustedes leerla en Mateo 9, del verso 14 al 17, también en Marcos 2, 21, 22 y también en Lucas 5, 33 a 39. Tengan en cuenta que de costumbre voy a citar un montón de citas, paren el audio, léanlo, vean el respaldo o el contexto, porque no siempre voy a citar todas las citas, y así nos ahorramos todo tiempo y a ustedes pues no se sirve todo en la bandeja, así que también hay que hacer un poquito de trabajo, ¿no? Buscar en vuestras escrituras por lo menos. Escoria, para darle una definición, es toda aquella cosa mala que se apegó al ser humano después del primer pecado hasta este instante, ¿vale? Esta es una definición de lo que es escoria en ese sentido, en este contexto. Términos, ¿no? Aquel que ha recibido una nueva ropa y una corona sobre su cabeza tiene el derecho a entrar en la nueva Jerusalén, pero para esto uno debe acabar su curso de formación. Aquel que recibe el derecho para poder entrar en la Nueva Jerusalén debe aprender a vivir conforme al llamado recibido según los valores de la Torá para que pase el examen final. La Nueva Jerusalén tiene 12 entradas, custodiadas por 12 ángeles, Malachim. Estos están aquí para custodiar el acceso al estilo del ángel que custodiaba el acceso en el Edén, donde había el árbol de la vida. Esos vigilantes permitirán o no la entrada en la fase final de la formación. Los que entrarán en la Nueva Jerusalén entrarán para combinar la teoría con la práctica hasta que su formación sea completamente perfecta. ¿Qué es eso? Pues recuperar ya la imagen y semejanza original que Adán tenía antes del pecado. ¿Vale? Y eso aquí le creo una poquita descripción sobre este proyecto. Al que se le ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida, se le aconseja, ve y no peques más. De aquí nuestro tema contiene advertencias. Luego el ángel de Adonai advirtió. ¿Vale? Tengamos en cuenta, no me centro mucho en esto porque hay bastantes detalles aquí por recorrer. Ve y no peques más es eh, un dicho que aparece en Juan capítulo 8, verso 11, por favor léalo en su contexto. Y esto porque no hay un segundo sacrificio, según se menciona en Hebreos capítulo 10, verso 10 y el verso 26. No hay un segundo sacrificio expiatorio, porque no hay una segunda ropa para sustituir a la nueva manchada. Cuando Adán pecó, se puso un delantal de hojas. Elohim le dio una vestidura al estilo como se presenta aquí, otra alegoría, en Yehoshua capítulo 3 del libro de Zacarías. ¿No? Se le quitó la vestidura de hojas y se le dio una ropa de gala, la vestidura del Mashiach del carácter, que es su imagen y semejanza, tanto sobre sí mismo como sobre su mente, ¿no? Se le puso una corona. Tiendan, por favor, estas terminaciones, esos términos, esta clase de alegorías hebreas, porque al visualizar las metáforas, los hechos, pueden entender mejor las grandes verdades que están más allá de estos términos, ¿vale? Estas metáforas.
El que ha entrado en la alianza con Yeshua y por su misericordia ha recibido una vestidura limpia en lugar de la inmunda, ya es salvo y goza de la bendita salvación. Pero, ¿no? Tenemos un pero aquí, porque si nos quedaríamos con lo que acabo de decir, fácilmente uno podría eh, deslizarse hasta el concepto de John Calvin, ¿no? Una vez salvo, para siempre salvo. Por eso pues, dije, pero uno mismo debe mantener esta ropa limpia, ya que si la vuelva a ensuciar, porque cabe la posibilidad, no hay un segundo sacrificio a su favor y debido al pecado pierde la condición con el cielo, es decir, rompe la alianza por transgredir la Torah, convirtiéndose de nuevo en un pecador y por ende, situarse fuera de la alianza, deja de ser hijo. Y si uno ya no es hijo, no es heredero. Y si uno no es heredero de la vida, le queda la muerte debido a su propio pecado, ya que la paga del pecado o el fin del pecado lo lleva a su destino, perdición, muerte. Lean para esto, por favor, Hebreos 6, capítulo 4 al 6. Hebreos capítulo 6, desde el 4 hasta el 6, también en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, y también comparen con lo que está en la Torah, en Números, capítulo 15, verso 30, y Deuteronomio 17, verso 2, ¿no? Para tener dos testigos en Brit Hadashah y dos testigos en Tanaj, para ver que las escrituras nos brindan respuestas a muchas preguntas que nosotros tenemos. Shema, que significa escucha en hebreo, Shema, eh, en realidad es lo que se puede, una traducción literal, oído inteligente. Escucha, pero de la forma de oído inteligente, es decir, eh, párate a pensar, a prestar atención a lo que se dijo y pon por obra, ¿no? Esto se traduce con obediencia a las instrucciones de la Torah. Shema es obedecer, practicar, vivir en conformidad con las instrucciones de la Torah. Y la obediencia no es la causa que determinó a Elohim cambiar mi ropa sucia, sino su misericordia. La obediencia hacia la Torah es el resultado o mi respuesta hacia la misericordia que el Elohim, mi Redentor, me mostró. ¿Entienden? Dado que Él nos amó primero, según bien escribió su discípulo Yohanan en primera Juan capítulo 4, 19 al 21, y por lo que Él dispuso a hacer a mi favor, como resultado, viene mi obediencia hacia su norma. ¿Vale? Shelah, párense, presten atención a lo que se acaba de decir antes, ¿no? Shelah es un término hebreo muchas veces encontrado en los salmos porque te dice párate y medita en lo que se presentó hasta ahora, ¿no? Así que Shelah, Shema, escuchen y presten atención y traten de disponerse a obedecer. Esta verdad se ilustra también en las condiciones que llevó eh, Elohim a entregarme sus 10 palabras de la alianza y nuestra respuesta se revela tras nuestro compromiso en guardar su Torah. Los términos de la alianza en Sinaí hacen que Elohim sea padre de Israel e Israel se convierta en hijo suyo. Romperse la alianza, Israel pues deja de ser hijo, o el que es hijo deja de ser hijo y Elohim pues deja de ser un padre para él. No hay probabilidad de que uno sea hijo si no tiene un padre, ni al revés. Por esto, cuando Israel rompió la alianza, fue llamado Lo Amí, es decir, ya no pueblo, porque al transgredir la Torah rompieron la alianza y por ende dejaron de ser hijos de Elohim. Como tal, fueron abandonados y desterrados. Esa es la razón por la cual nosotros estamos donde estamos, a causa de lo que hicieron nuestros padres. Y no por eso los culpamos, sino solamente estamos recuperando nuestro pasado y al saber la verdad te hace libre porque te da conocimiento, ese es el poder. Lean el capítulo entero de Levítico 26 para ver lo que acabo de decir, cómo se rompió la alianza, y también este capítulo incluye la promesa de la restauración y la razón del por qué, y también compara con Oseas 1:9, donde se presenta que uno de los hijos del profeta Oseas fue llamado Lo Amí, ¿vale? Los nombres, recuerda que en la fe hebrea tiene un peso bastante importante y cada uno pues puede transmitir en este caso profecía. Y no solamente en este caso,
Vamos a ver un otro caso más adelante en los hijos de eh, Jeremías, ¿no? Sus hijos, pues, sus nombres guardaban profecías en ellos. Como toda causa determina un efecto, todo resultado tiene un origen. Si regresamos al pasado para ver el origen, hallaremos la respuesta del por qué estamos extraviados de nuestras tierras, un pueblo ajeno residente entre las naciones gentiles. Dice nuestra cita, si andas por mis caminos y guardas mis prescripciones, ¿no? Recordamos que toda bendición es condicionada por la obediencia. ¿Queremos las promesas del cielo? Ok, está bien. Hay que obedecer las instrucciones que el mismo cielo nos envió mediante Moisés en la Torá, ¿no? Lean Malaquías 4:4 y recuerden que esto ha sido todo lo que está en la Torá, siendo la constitución de la nación hebreo-israelita, no solamente se dio a los judíos, como mal se interpreta y se cree y se enseña por el mundo, sino a todo Israel. Todo Israel es la suma de los 12 tribus, es decir, los hijos de Jacob, quien formaron el pueblo hebreo-israelita. Yeshua dejó claro a sus discípulos que pueden identificar a los que de verdad lo aman con sus almas y no solo con sus labios, si guardan sus instrucciones, según menciona en Juan 14, verso 15 al 31. El Redentor Yeshua citó en Mateo 15, verso 8 al 9, de Isaías 29, 13, verso 13. Veanlo ustedes, lean, abren vuestra Biblia, vean estas referencias. Y Yeshua citó en Mateo 15 de Isaías 29 que hay una clase de adoradores que solo le aman expresando esto con sus labios, mas no viven ni actúan conforme a las instrucciones de la Torah. Así que por tanto, en verdad, no aman a Elohim, porque aquel que lo ama guarda sus instrucciones y no solo las aguardan, custodiando así el rollo de la Torah en un buen armario, como están en todas las sinagogas, y una vez al año pues lo sacan y todo lo pasa de uno a otro bailando, que en el rollo de la Torah hay una fiesta que se llama Shimcha Torah, es decir, la alegría de, de tener el portador que sujeta en su mano el rollo de la Torah. Bueno, nosotros no tenemos que tener el rollo de la Torah en nuestra mano, sino dentro del alma y en nuestra mente. Es así donde apunta la instrucción. ¿Ah? Profundizamos en lo que el Espíritu nos enseña más allá de la letra y no quedamos con la forma exterior de religión, sino entendamos qué es lo que nos quiere enseñar a través de esas instrucciones. Vamos a leer el texto diferente. Lo que acabo de leer, esta cita, verso 6, veamos cómo el texto nos indica una condición, ¿vale? Hay advertencia y promesa. ¿Eh? Toda condición, toda bendición tiene una condición por delante. Así que vamos a ver cómo el texto nos indica una condición que si es cumplida es precedida por una bendición. Entonces leeré esta misma cita, pero diferente. Si andas por mis caminos, dicen las escrituras aquí en esa cita, entonces y como consecuencias, ¿qué sucederá? Gobernarás mi casa. Y vemos en segundo lugar, y si guardas mis prescripciones, ¿qué sucederá? Tú guardarás mis atrios, ¿no? Siempre hay una condición, hay una bendición. Si andas por mis caminos, gobernarás mi casa. Eso es una obligación, una instrucción para los que quieren ser dirigentes en el pueblo, pues obviamente tiene que ser lo que no solamente entienden, sino también deben vivir, deben andar por los caminos de Elohim, compartiendo justicia, como está en Malaquías, capítulo 2, con quien Elohim hizo un pacto eterno. Ellos tenían que tener en sus labios la ley de la verdad y enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal, como se menciona en Ezequiel 44, verso 20, si no me equivoco de verso, ¿no? Entonces, si quien guarda los caminos gobierna la casa, se le dará, es decir, quien es fiel en la cosa pequeña, se le dará autoridades y poder más grande. Si guardas mis prescripciones, tú guardarás mis atrios, ¿no? Serás vigilante. Bueno, para un mejor entendimiento, les recomiendo estudiar el PDF llamado A la ley y al testimonio,
la bendición y la maldición, porque una sucede o precede a la otra, ¿no? ¿Queremos bendición? Pues más vale que guardemos. Si queremos bendición solamente cuando estamos en necesidad, es como uno que tiene una paraguas y cuando llueve, pues la abre. Es así, muchos, oh Elohim, ayúdame, y grita a él y lo invoca y vive con él solamente, o trata de vivir con él al estilo de los paganos. Cuando le iban mal, tenía que hacer obras buenas para recuperar, entrar en la gracia de las deidades, a fin de que estos estén ya tranquilitos y que no les mande maldiciones, truenos y relámpagos, ¿no? No así funciona con Elohim, ¿no? A la ley, al testimonio, la bendición y la maldición, les recomiendo este estudio. La promesa de gobernarás mi casa proyecta hacia los ancianos, aquellas personas que verán la gloria de Yeshua y andarán en su presencia durante el milenio. Y eso al estilo de los 70 ancianos dirigentes del pueblo hebreo durante el viaje por el desierto. ¿Vale? Aquí me corto con esta idea, no entramos en detalle porque hay otras profecías por medio y hay en todas partes bonitas que reflejan, no sé, grandes verdades. Te daré plaza entre estos que están aquí. Sigue nuestra cita del Profecías al Día, Zacarías capítulo 3, verso 6. No se explica mucho sobre los que quiere decir, sobre lo que quiere decir esto, pero si conectamos estas palabras con lo que revela Yohanan en el libro de las revelaciones, es decir, Juan en el libro de Apocalipsis, bueno, el nombre de Apocalipsis está mal, según el primer verso, aquí está el nombre y la razón del libro, las revelaciones de la cosa que habrá de suceder, ¿no? De aquí el nombre correcto sería revelaciones, ténganlo en cuenta cuando escuchen, porque a veces lo voy a usar así, así, a fin de acostumbrarse, ¿no? Estas palabras se convierten en una privilegiada promesa. Te daré plaza entre estos que están aquí. Solamente por contrastar el Tanaj con el Brit, así se puede entrever algo de la bendición que está encerrada en estas palabras. Las escrituras describen a Yeshua como el hijo heredero del Altísimo, de su padre, y por ende, este está sentado a la diestra del poder. ¿Ah? Queda pendiente algún día hablar sobre eso cuando Yeshua dijo, vendré y me verán a la diestra del poder. ¿No? Un dicho hermoso, que es lo que ellos entendieron, tanto que determinó al sumo sacerdote partir su vestidura. En otras palabras, hay un punto central de mando que es rodeado de todas las legiones de ángeles. Igualmente, las escrituras nos enseñan que hay una cadena de mando y por lo tanto seres más o menos cercanos a Yeshua. Hay seres más o menos cercanos a Yeshua como a su propio Padre, obviamente. En una parábola, Yeshua reveló que hay ciertos invitados que se sentarán a su lado como un lugar más privilegiado ante los que se sentarán más lejos de él, ¿no? Así dijo, uno se sentó más cerca y Yeshua le dijo, pero tú quién te crees, levántate y trata, ¿qué estás tú haciendo? Tú que fueses un buen servidor, levántate y siéntate aquí a mi lado. Entonces, al que está a su lado lo envía al final de la mesa. Bueno, no importa el lugar que uno ocupará, que sea que todos estemos a esta gran mesa donde él mismo nos servirá, ¿no? De hecho, se presenta. Bueno, un otro caso muy bonito es el del joven Yohanan de Juan. Ese estaba muy unido a su maestro, hasta fue llamado amado, y las escrituras declaran que estaba sentado con su cabeza sobre su pecho, es decir, tenía una relación bastante íntima. Bueno, era joven como un niño, entonces se encontró en Yeshua más como su padre, ¿no? Como su padre, no solamente como maestro. Ya en hebreo el término ab o la palabra padre se aplica tanto a padres naturales como a padres, en este caso dirigentes en cuanto a la cosa de la fe. Un sacerdote, también un rabino, es un padre. Como recompensa, se le concedió a este Juan eh, no morir con la muerte que murieron todos los demás, compañeros suyos, y sobre todo ver el fin desde su presente, ver a su maestro regresando en poder y gloria a fin de los tiempos. David experimentó el sentimiento de estar en la presencia de Elohim y dijo que no quería salir más del lugar sagrado, menciona en Salmo
73, versos 17 al 28, ¿no? Quise tener entendimiento, era como una bestia fuera de la presencia de Elohim, y cuando entró en su presencia, ¡buah!, se le iluminó la mente y dijo, no quiero salir más de aquí, ¿no? Eso sucede cuando uno tiene este lugar de privilegio. Entonces, ¿qué privilegio sería para aquel a quien se le concederá estar en la presencia del poder, siempre teniendo acceso directo a la fuente de todo? No sé si pueden imaginarlo, un poquito soñar, ¿no? Permítese soñar un poquito con cómo sería estar en la misma presencia del magnífico Padre de Yeshua y de Yeshua mismo, el poderoso Elohim de los ejércitos. Zacarías capítulo 3, verso 8 dice, escucha pues, Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan en tu presencia, pues son hombres de presagio. Y aquí que yo voy a traer a mi siervo Germen. ¿Vale? Acentuar de algunos detalles por alguna razón, ya verán más adelante. La cita indica un privilegio que se les ha concedido a los sacerdotes. A ellos se les encomendó la custodia de las promesas, de las profecías y las enseñanzas que la Torah preveía al respecto. Ellos eran aquellos que más debían saber sobre las promesas de la restauración que iba a ser el Redentor Hamashiach, según Malaquías capítulo 2, verso 4-7, que antes cité un poquito sobre la ley de la verdad que tenía que estar siempre en los labios del sacerdote. No por nada, cuando los sabios del oriente anunciaron al rey de Judea, Herodes, eh, que ha nacido el rey de Israel, Herodes primero, ¿era, no? El padre de Herodes segundo, quien presenció la muerte de Yeshua. Este llamó a los sacerdotes a que le indique el lugar donde se escribía en las profecías que habrá de nacer este rey. ¿Para qué? A fin de poder matarlo para que no lo destrone. Es lo que hizo con los demás pretendentes al trono de su propia familia. Quien puede conocer un poquito de la historia de lo que hizo este rey entiende que lo que hizo a matar 2000 de los niños judíos a fin de matar al mismo Yeshua que nació en aquella temporada, pues de este punto de vista eh, de miedo de que se le quitaría el trono, eh, razón humanamente es justificado. Bueno, divinamente, pues eso, espiritualmente, eso tendrá su pago a fin de los tiempos. Presagio, este término que está usado son hombres de presagio, es un término, una palabra que viene del latín presagium, y tiene dos sentidos. Primero es que es un señal que indica o previene y anuncia un suceso, y el segundo, adivinación de sucesos futuros por intuición o interpretación de señales sobre cosas futuras. Bueno, nosotros nos interesa, nos quedamos con el primero, ¿no? Señal que indica, previene y anuncia un suceso. Suceso. Los sacerdotes pues compartían un cargo que seguiría activo a pesar de que todo el sistema levítico cesará una vez que el cordero expiatorio iba a encontrarse con el verdadero cordero, quien levantará la condena del pecado tanto del pueblo hebreo como del mundo, ¿vale? Las funciones, el peso de la responsabilidad, la autoridad que el cielo descansó sobre los hombros de los sacerdotes siguen activos en Brit Hadashah hasta hoy día y no dejarán de ser activas hasta el fin de los 1000 siguientes años. ¿Vale? Sé que para algunos son palabras que chocan, pero por eso les recomiendo eh, el PDF que se llama El sacerdocio, los dirigentes de Israel en las escrituras hebreas. Algunos detalles extra podrán encontrar en este PDF sobre el sacerdocio de los en pueblo de Israel, ya que no nos interesa el sacerdocio de los de fuera de Israel. Nosotros solamente mi orientación es compartir sobre la fe hebrea desde el punto de vista de la fe hebrea a los que se incorporan a nuestra fe. Es más importante, ¿no?, tratar de enseñar la verdad que ocupar tiempo con la mentira, ¿no? No, yo no lo veo tan edificante, por esa razón muchas veces no contesto a respuestas
que tiene que ver por qué el fulano, la fulana, el profeta de no sé quién hizo mal, qué enseñanza mala. No, mejor conocer la verdad y uno por contraste sabrá por qué es mala. Hay que hacer una obra diferente. Eso para no malgastar tiempo, sino porque estamos ya apretados por el tiempo y tenemos que apresurarnos, percatarnos de las verdades que tenemos, pues recuperar la información que es nuestra fuente de poder. La promesa de la restauración nos recalca la condición de volver a Elohim para que Él nos redima y restaure en el lugar que debería correspondernos. Una vez logrado este propósito, los apartados para esa tarea serían quienes servirán como canales mediante cuales las bendiciones del cielo serán derramadas sobre un pueblo sediento y hambriento de la palabra de vida. Así bien en Jeremías capítulo 15, verso 19 dice, entonces dijo así Adonai, si vuelves, yo te restauraré. ¿No? Ya vemos pasos, condiciones y bendición. Si vuelves, pues como tal, será restaurado. El hijo pródigo que si no vuelve, pues obviamente no disfrutará ni del toro engordado, ni de la ropa blanca, ni de la corona, ni de la sandalia, ni del anillo. Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de vil, es decir, aprendes diferencia entre bien y lo mal, serás mi portavoz. ¿No? ¿Dónde está el bien y el mal? Esa diferencia, ¿dónde se aprende? Pues en la Torá. ¿No? Entonces, en las leyes que Moisés escribió de parte de Elohim, es el rollo que lo encomendó a los sacerdotes y una copia lo tenía el rey. Nosotros tenemos acceso a toda esa información porque Esdras se encargó de plasmar, plantear, poner en el libro del Levítico particularmente y en otros libros también parte de lo que, repetir parte de las leyes que Moisés escribió en este rollo de la Torá que ahora mismo no existe. Ahora pues se considera que todos los 5 libros de Moisés son Torá. En realidad no son Torá todos los libros de Moisés, sino un libro precisamente. A fin de cuentas, todo lo que está en la Biblia, sea bien o sea mal, es una instrucción para nosotros. Pero particularmente el libro de la Torá no son los 5 libros de Moisés. Para eso le recomiendo un otro estudio que se llama Torá, la flecha que apunta al blanco. Los detalles, hay muchos más detalles y las citas correspondientes en ese sentido. ¿Qué es un sacerdote? Les pregunté al principio de esta serie. Pues se puede ya decir mucho más, pero nos limitamos a dar a conocer algunos detalles. Pues un mediador, un sacerdote, es un mediador entre el pueblo y Elohim, ¿vale? Por contraste, un profeta es un mediador entre Elohim y el pueblo, ¿entienden? Uno de abajo para arriba, otro conecta el arriba de arriba para abajo. Mientras el sacerdote actúa en el nombre del pueblo, el profeta actúa en el nombre de Elohim para el pueblo. ¿No? También hay un buen PDF en ese sentido que se llama Los profetas de Israel. ¿Va? No nos interesan los profetas ajenos, como tenemos un documento, un estudio sobre el sacerdocio hebreo, también hay uno sobre los profetas hebreos. Así pueden ver calificaciones y referencias para conocer y depistar un verdadero profeta de un falso profeta que habla de su propia concupiscencia mientras pretende y dicen, soñé, soñé, Elohim me dijo, Elohim me dio, el ruaje está sobre mí. Y Elohim dice, no lo conozco, yo no lo mandé. Habla de su propia imaginación o porque un otro espíritu le susura otras enseñanzas y él dice, oh, el ruaj de Elohim, sí, pero Elohim de este mundo también es Elohim y es príncipe. ¿No? Y Yeshua mismo le reconoció su derecho de gobernar sobre la tierra porque a Adán se le concedió hasta que este poder les será quitado, ¿no? De su mano. Entonces, para que entendamos mejor lo que hemos presentado al principio de este capítulo 3 sobre la importancia del por qué el enemigo, al indicar sobre el sacerdote Joshua, atacaba de hecho todo el pueblo, pues lean por favor, o bueno, lo voy a leer yo, Levítico capítulo 4, verso 3, lo leo porque es importante esa cita, para ver cuál era el respaldo legal
al que alegaba el acusador como prueba incriminatoria, porque él no actúa sin tener un respaldo. ¿Ah? Él es bien preparado, conoce las leyes de justicia, de juicio, y le aprovecha para respaldar su propia espalda. Dice Levítico 4, verso 3. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, bueno, además lo que dice la escritura enseña lo que tiene que hacer en este caso, pero bueno, yo me resumo a esto ya que eso es bastante revelador y eh, transmite la importancia del mensaje que nosotros compartimos. La instrucción dice que al ser el sumo sacerdote representante de todo el pueblo, tal como él cargaba la culpa de todo el pueblo cuando tocaba el día de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, igualmente el pecado de un sacerdote atraía la desgracia sobre todo el pueblo. La enseñanza es más profunda de lo que hoy comento, ya que a su vez el sacerdote era un tipo que nos enseñaba sobre la obra perfecta del Redentor como antitipo en cuanto a su servicio como Mashiach, hijo de Adán, mediando nuestra redención y restauración para con su propio Padre, Elión. ¿No? El Malach dijo, le pondrás por nombre Yeshua, porque él redimirá a su pueblo de sus pecados, en ese sentido como ungido, como Hamashiach, haciendo la obra de Goel, nuestro pariente más cercano en naturaleza humana, descendiente de la cera de la mujer, también del hombre. Eh, También declara sobre él Ben Elión, es decir, que es el Hijo del Altísimo en cuanto a su identidad, conexión, naturaleza, más allá, porque él es el Ruach, quien descendió y se convirtió en lo que es Ben Adam, hijo de Adán. No fue el Ruach del Padre, ¿no? Como está en la filosofía griega. No sé si algún día voy a mencionar un poquito sobre eso, porque Yeshua no se compara con los demás mesías del mundo medio, dioses. ¿No? Eh, no fue el Ruach del padre de Yeshua, sino fue el mismo Ruach quien descendió sobre Miriam. Sabemos que Ruach, el espíritu, es la naturaleza del mismo Yeshua, en su propia naturaleza, el espíritu, y es el espíritu de Adán vivificante, el segundo Adán de vida, dador de vida, quien nos da la vida. Y bueno, hay más temas que he compartido sobre, al respecto sobre esto. El acusador es consciente que si lograría hacer cesar el servicio sacerdotal debido a las faltas en contra de la propia Torah, lograría hacer cesar el conocimiento sobre la obra mediadora del Redentor entre el ser humano y el cielo. Si el ángel de Adonai no fuera más que un mero servidor, el peso del razonamiento del enemigo sería colapsador. Pero el ángel, ante cual el enemigo acusa, no era un ser, cualquiera, una criatura, sino el creador, Yeshua Aleph Vetav, es decir, el primero y el último, porque él era a su vez el juez. Al ser Elohim en su naturaleza divina y Goel en cuanto a su naturaleza humana, servidor, ¿no? Por eso, o sea, con esta apariencia y ante él mediaba. Bueno, le recomiendo que no escuchó esta primera parte de este capítulo 3, pues quizá no va a entender bien qué es lo que quiero decir aquí. Y por eso, por ser quien era, él limitó el poder del enemigo mediante su autoridad, y aunque el texto presente no lo revela, el Hasatán sabe quién era aquel ante quien estaba acusando al infeliz sacerdote Yehoshua. De hecho, como mencioné en otras circunstancias, el mejor testimonio sobre la identidad de Yeshua lo declaran los mismos demonios, quien lo conocía perfectamente sabiendo quién es. Sabemos nosotros quién eres, decían algunos demonios por la boca de ciertas personas, ¿no? El sacerdote y declaró su identidad, no, para no dejarla así. ¿Quién eres? Hijo Ben Elión, hijo del Altísimo, porque ellos sabían en su naturaleza quién es más allá de su apariencia como hijo del carpintero, como era considerado, o el bastardo de Miriam, ya que no se sabía exactamente quién es su padre. Ellos no sabían claramente, pensaba mal. Cuando las escrituras pues lo declara, una enseñanza encerrada entre los discípulos, que fue el Ruach, ¿no? Quien descendió
sobre él. El poder del Altísimo pues hizo que eso sea posible y él se hizo nuestro Goel, nuestro pariente más cercano, convirtiéndose en nuestro Salvador, cumpliendo así todas las leyes de la Torá en cuanto a la redención. El sacerdote era igualmente un presagio sobre el intercesor Hamashiach. En Hebreo 7, verso 27 dice, un sacerdote perfecto e irreemplazable. Habla sobre Mashiach, sobre Yeshua. Por eso era un señal en ese sentido, un presagio. Anunciaba mucho más. Por eso, donde apuntaba la acusación del enemigo tratando de destruir la identidad y la obra de este sumo sacerdote, no solamente se limitaba a los que regresaron de Babilonia, sino que se extiende mucho más, ¿no? Pero que puedan comprender un poquito el alcance del poder de sus acusaciones. El ser Yeshua, al ser Yeshua el mediador entre la tierra y el cielo, con razón, Él es la puerta como el camino. Y no hay otra posibilidad alguna para poder tener acceso directo a su papá. De modo que, como el pueblo no podría tener acceso al lugar sagrado en el santuario, sino solo mediante el sumo sacerdote. Entonces, por contraste, vemos aquí mucho más de lo que aparece en la letra. Entendemos al contrastar las evidencias entre Tanal y Brit Hadashah, entendemos mucho más de lo que se enseña. Si vemos al Padre de Yeshua, vemos a Yeshua como sacerdote, pues es Mashiach, como Elohim, está representando mediador también. Yeshua como sacerdote Hamashiach conecta la tierra con el cielo. Y como profeta, que Moisés mencionó, levantaré a un profeta como yo, conecta el cielo con la tierra, ¿vale? Se ubican. En la visión de Jacob, Yeshua es la escalera sobre la cual los ángeles suben con los informes desde la tierra hacia el cielo y bajan desde allá con las respuestas o las bendiciones. Varios ejemplos, diferentes alegorías, una misma revelación. No sé si logran verlo ahora y pueden conectar las enseñanzas entre sí. Me gustaría que puedan verlo, ¿no? Ahora les quiero guiar hacia otra realidad que no sé cómo, que se nos enseña tras el valor de la dignidad de un sacerdote para que sepan qué es lo que el diablo quiere que no logremos entender y por ende jamás recuperar. El adversario es consciente que sobre aquel que recupera esta estatura ya no tiene poder sobre él. La razón de la existencia del mismo enemigo deja de ser, por ende, llegó su fin del tiempo tolerado para que pueda vivir. El acusador, Ha-Satán, sigue con vida, lo digo despacito para que entiendan la importancia. El acusador Ha-Satán sigue con vida porque le damos vida, alimentamos su fuerza de vida mediante el pecado. Porque el poder del pecado, o mejor dicho, el poder de la muerte es el pecado, ¿no? Si estamos en Yeshua, siendo Él nuestro Padre, por el hecho que Él es nuestro sumo sacerdote, no, por el hecho que Él es el sumo sacerdote, ¿vale? Rectifico. Al ser nosotros hijos suyos, somos herederos y como descendientes heredamos el derecho a ser sacerdotes. Por eso Pedro, citando a Moisés, sobre aquellos que están en la alianza, que son declarados que una nación de sacerdotes. El sacerdocio no se podría transferir fuera del linaje de Aarón. El oficio no se podría comprar, solo heredar del padre al hijo. ¿Pueden conectar las verdades entre sí ahora? Sería maravilloso lograr esto y conectar el Tanaj con el Brit Hadashah, entendiendo por qué las interpretaciones del cristianismo son disparates, alucina que ellos son algo cuando en realidad no pertenecen a la alianza y por ende de ninguna forma pueden lograr ser reyes y sacerdotes. Porque solamente uno, si está en Yeshua, tiene a Yeshua como padre, puede heredar su título y sus privilegios, ¿vale? También hay un buen PDF que se llama El derecho del primogénito, ¿vale? Por favor, véanlos para tener el contexto de todas estas referencias. Así
forman la visión de los valores que se transmitía dentro del pueblo hebreo. Estos valores, en base a ellos, los discípulos de Yeshua explicaron ciertas cosas. No son interpretaciones ni revelaciones ni algo nuevo, sino una, una enseñanza basada en una estructura que ellos tenían o la heredaron desde el Tanaj mediante la cultura. Nosotros ahora tenemos que verlo por comparación para recuperar lo que ellos lo tenían por naturaleza. Nosotros lo tenemos que readquirir y tenemos que hacer un esfuerzo más que ellos. Pero la bendición también es más grande, ¿verdad? Nos da más fuerza que ellos, porque Yeshua mismo dijo, feliz del que no me vio y creerá. Ellos vivieron por vista, nosotros por fe, y según ellos mismos somos más bendecidos que ellos. No sé si se dan cuenta porque en una ocasión afirmé, somos más privilegiados, tenemos más conocimiento, más información y a nuestro alcance tenemos lo que ellos tuvieron y podemos ver lo que ellos no tuvieron y tenemos acceso a todo del pasado hasta la fecha, hasta la fecha. Entonces somos más bendecidos que los mismos discípulos, solo que ellos lo vieron. Eso es lo único que nosotros no tenemos, pero de igual manera lo vamos a ver. Al comprender las leyes de la Torá, en cuanto al linaje y la herencia, como la autoridad transferida del Padre hacia el Hijo, se puede correlacionar perfectamente las enseñanzas del Brit Hadashah como las del Tanaj, con las del Tanaj, en cuanto a la autoridad de Yeshua como sacerdote redentor. Así bien, si se comprende cómo un hijo llega a heredar los títulos o el oficio de su padre, por contraste o como consecuencia, no sé, se puede comprender más fácil cómo el linaje de Aarón nos transfiere la enseñanza sobre cómo llega a ser la suma de los redimidos en Yeshua, un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero sobre todo, lo más importante y más allá de todo lo descrito, es la transferencia de autoridad del Padre al Hijo. En esa transferencia tenemos una mejor proyección sobre la realidad espiritual donde el Padre de Yeshua transfiere o descarga toda la autoridad suya sobre su propio Hijo unigénito, es decir, único en todo, en su esencia, en su especie, yo qué sé cómo llamarlo. No hay otro semejante. En cuanto a la redención, esta misma realidad espiritual está proyectada mediante la historia descrita en el libro de Ruth, donde antes de Boaz había otro pariente cercano quien podría redimir solo por tener el privilegio de estar antes que Boaz, por la cadena del poder legal o debido a la cadena que la ley le daba. Pero este pariente que tenía una prioridad ante Boaz no pudo redimir a Noemi y por ende a Ruth. En cambio, es decir, a Efraín y a la casa de Judá, ¿vale? Ellos son Noemi y Ruth, está explicado muy bien en ese PDF sobre la historia de Ruth, Noemi, y también en el audio. Porque en la cadena del poder, hay una cadena del poder que la ley delega al Goel, al Redentor, ¿no? Al que puede redimir. Pero este primer que tenía derecho antes de Boaz, no, no estuvo dispuesto, no pudo, bueno, por sus razones no se describe, pero es una ilustración sobre el padre de Yeshua, quien, tal como este pariente delegó todo el poder en las manos del siguiente pariente, quien no solo podría redimir legalmente, sino que se dispuso y redimió efectivamente, pues así se revela la conexión y el peso entre el padre de Yeshua y la autoridad que tiene Yeshua. Hay varias ilustraciones a lo largo del Tanaj. Y hay personas que dicen, oh, ¿dónde en el Tanaj se habla de padre de Yeshua? Claro, si tú le quieres ver solamente la letra, por eso Pablo dijo, la ley mata. La letra mata porque la gente tropieza con la letra y no entiende o no ven más allá del mero texto, ¿no? Dentro de este sistema de investigación de las escrituras, el primero se limita a leer el texto literal y hay gente que si no ven el texto literal, pues no creen. Pues claro,
nosotros tenemos otros 3 niveles más de investigación, así que comparamos texto con el texto, vemos en su contexto y también entramos en la esencia del mensaje que está más allá de la letra, en la suma, un mensaje que se puede entender cuando eh, se funden, se contrastan todos los anteriores niveles, formas de estudiar entre sí. Entonces, aquí se ve la verdadera enseñanza transmitida más allá de las letras, es decir, el espíritu. Bueno, algún día vamos a hablar sobre este sistema llamado Pardes. Aquí hay todo un jardín de enseñanzas. Así que se puede apreciar, se puede ver al Elohim y Padre de Yeshua en el Tanaj y a Yeshua como Elohim y Padre de Israel, siempre tratando de ver la enseñanza dentro de las mismas instrucciones que están reveladas por escrito. Pueden ver el misterio de la redención donde se revela la realidad sobre Yeshua y su propio Padre en todos estos detalles. Si no pueden verlo, por favor, escúchalo de nuevo. O si no, sigue prestando atenciones porque vamos a seguir compartiendo. Quizás algún día lo van a ver. Les estoy describiendo el nivel más profundo del entendimiento de las revelaciones escritas, que en hebreo es llamado Shod, el cuarto nivel, ¿no? Misterio. Pablo lo presenta como el misterio de la redención escondido para los inestables en la fe, a los que lo adora solamente de labios, quien no quiere tener esta intimidad con él tratando de entender más allá de la mera letra. Bueno, un misterio escondido desde la fundación del mundo, más ahora revelado a los llamados a ser restaurados. Pueden leer estas referencias en Efesios 3, verso 9, Colosenses 1, 26. Al ser sacerdote por herencia, quiere decir que tenemos acceso ante la presencia de Elohim, papá de Yeshua, sin necesidad de algún otro ser de por medio que no es Yeshua nuestro Padre. Él mismo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, pero camino ¿hacia dónde? ¿La puerta hacia quién? Pues exactamente como en tipo, el sacerdote mediaba entre el pueblo y la Shejinah, quien estaba en lugar sagrado. Asimismo, el Yeshua es el camino o la puerta que nos dirige, nos conecta eh, con, la, eh, con la persona de su Padre, ¿no? Él mismo dijo que llegará un día cuando no vamos a necesitar más de su presencia o de su intercesión, mediación, para que nosotros podamos hablar con el Padre de Yeshua. ¿Cuándo eso? A final de los 1000 años, ¿no? Queda un poquito más, ¿no? Ya el tiempo no será un problema. Y cuando vamos a obtener este certificado, este sello, va conforme a imagen y semejanza mía, entonces ya la obra de redención cumple su propósito y al ser restaurado en la plenitud de la perfección, pues ya el nombre Yeshua no tendrá más sentido, él tendrá un nombre nuevo, como él mismo lo dice, y nosotros vamos a tener acceso directo, no solamente, es decir, esta cortina que nos separa del mundo espiritual desaparecerá, vamos a tener acceso directo a tener conexión con el papá de Yeshua, con Yeshua mismo y con todos los seres, todos los malachim, los que nos guardan, nos protegen, los que escriben, todo el ejército del cielo, ¿no? Vamos a en Isaías, donde describe lo que me mencionaba antes. Él describe a sus hijos como hombres de presagio o señales. En Isaías 8:18, creo que en algún estudio hablé sobre eso. Aquí estamos yo y los hijos que me ha dado Adonai por señales y pruebas en Israel, de parte de Adonai Zebaot, el que reside en el monte Sión. Bueno, sin entrar en detalles en los propios nombres de los hijos de este profeta Yeshayahu, de Isaías, estaba encriptada una revelación profética sobre el futuro en los propios nombres de sus dos hijos. Tú y tus compañeros, sigue el verso 9, dice, eran los demás sacerdotes, una referencia a los redimidos que habrían de pasar por la misma experiencia por cual
pasó Yehoshua como señal, ejemplo de una obra que habría de hacerse para con todos cuantos entrarán en la alianza con el Redentor. Vamos a por la última parte de esa cita, parte que muchos mal usan por confundir la realidad física con la espiritual, por confundir la obra de la redención, al no entender los dos aspectos de una misma identidad como Elohim en el Tanaj y como Mashiach en Brit Hadashah. Zacarías capítulo 3, verso 8, termina diciendo eso. He aquí que yo voy a traer a mi siervo Germen. Mi siervo Germen. Aquel que no implica todo su ser en conocer la verdad, la emet, no la encontrará. ¿Por qué digo esto? Pues por favor lean Deuteronomio 6, verso 5 y contrasta con Marcos 12, verso 30 para que sepan a qué me refiero, ¿vale? Elohim dividió la emet por toda la Biblia para que aquel que no busca con sinceridad tropiece a causa de las dudas, de las interpretaciones que surgen cuando a los lectores les falta mirar un tema en la suma de las enseñanzas compartidas a lo largo de toda la Biblia. Por una razón objetiva, no me desviaré del sistema en cual ha sido escrita la Biblia y así he sido instruido o formado para compartir esos mensajes con ustedes. Para que entiendan también lo que quiero decir, a qué me refiero, lean Isaías 28, verso 10 al 13. Por ende, tal como mencioné en la cita, se menciona en la cita que cité, sembraré la coherencia entre los términos empleados en el Tanaj a lo largo de lo que comparto para que aquel que busca recuperar la mente hebrea pueda hacerlo investigando la suma de todo. Y quienes persiguen los conceptos ajenos a esta fe sobre la deidad, especialmente, que no encuentre la respuesta en lo que comparto, ya que total no escuchará lo que comparto para que entienda. El renuevo, germen, ¿vale? Es un título mesiánico que ha sido aplicado a Yeshua por los apóstoles al ver que él cumplió con la descripción esperada y como descendiente o como descendencia real, según se menciona en Isaías capítulo 11, verso 1, donde se dice que un vástago del trono de Yese. Y ese es el Ishaí, es decir, el padre de David. En vez de renuevo, el texto griego dice sol naciente o aurora, según las diferentes ediciones que pueden tener, donde trataron de acomodar el concepto egipcio con el hebreo. Vean por favor en Lucas capítulo 1, versos 78, a ver si traduce con renuevo o sol naciente o aurora. Sol naciente es un título que se le tomó Faraón sobre sí al considerarse hijo o la encarnación de la deidad suprema que ellos tenían, Ra. Después del retorno de Babilonia, los que estudiaban las profecías sobre el Redentor aplicaron a Zorobabel, el legítimo representante de la dinastía davídica, este título, como he citado en Zacarías 6, versos 12 al 13. Ya llegaremos también a este capítulo, pero ya quien tiene ya esta presentación será más fácil encajar las citas que precederán, ¿no? Que vendrán a continuación en los siguientes capítulos, ¿no? Hay mucho más referencia en su libro y vamos a retomarlo de a poco. El sacerdote Josué, como es traducido en español, es mencionado con frecuencia junto a Zorobabel, porque ambos serán respectivamente el jefe religioso y el jefe civil del pueblo residente en Judea después del retorno de Babilonia. Eso lo pueden probar al leer Esdra capítulo 4, verso 2 al 3. Agai, el libro de Ageo o Agai, como se lee. Capítulo 1, verso 1, verso 12, verso 14, capítulo 2, verso 2, capítulo 2, verso 4, 2, 4, 21 y 23. ¿No? Se mencionó los dos juntos trabajando. Y Zacarías capítulo 4, obviamente, lo vamos a ver en el próximo capítulo, verso 11 al 14. Hay que resaltar que este retoño, Zorobabel, restableció la observancia de las prácticas sagradas de los judíos, incluso el culto público y las festividades, la fiesta de los tabernáculos, en Jerusalén, obviamente. El libro de
Esdras cuenta cómo Zorobabel rechazó el auxilio, rechazó a los samaritanos en su deseo de colaborar para la reconstrucción del templo. Los samaritanos se disgustaron y dificultaron, por ende, la reconstrucción por unos 2 años y 2 meses desde que los judíos comenzaron el trabajo. Eso lo pueden ver en Esdras capítulo 4. Y después de 7 años, y debido a la influencia de Zorobabel, se logró terminar el templo. En el contexto, entre los 7 años y los 7000 años, cuánto dura la obra de la restauración del templo perfecto, el ser humano ese era el templo perfecto, un templo destruido por el pecado. Este templo es la obra maestra que reconstruirá Yeshua, un templo viviente cuyas piedras, cuyos ladrillos son las almas de los redimidos. ¿Vale? Entonces, hay una conexión que no sé si logran verlo, o una enseñanza partiendo de una realidad física nos transmite enseñanza sobre un hecho espiritual que no se ve, pero cuyas enseñanzas están delante de nuestros ojos y muchas veces no lo vemos, porque solamente estamos acostumbrados a ver la parte real. Entonces leemos la historia y vemos, Zorobabel tuvo aquí un problema, un templo destruido, él reconstruyó en un total de 7 años, se reconstruyó este templo, pero no ven, muchos no ven más allá de eso que los 7 años que duró la reconstrucción del templo es prácticamente la obra donde el maestro arquitecto, que en este caso no es Zorobabel, sino su antitipo, es Yeshua, quien reedifica el templo, es decir, el ser humano que ha sido destruido a causa del pecado. Esta imagen y semejanza que el hombre ha perdido, semejanza con su hacedor, ha perdido eh, desde el inicio de su primer pecado. Aquellos que regresaron de Judea cuando llegaron a Jerusalén levantaron primeramente el altar del holocausto. Eso es sugestivo, que conste el detalle, ¿no? Y luego procedieron a echar los cimientos del nuevo templo. Son pasos, pautas que nos indica también aquí la forma como procede la restauración. Pronto, sin embargo, se levantó la oposición. Los adversarios de los judíos hicieron un ofrecimiento de ayudar aparentemente amistoso, pero Zorobabel y los otros líderes les desairaron. Ellos, por tanto, escribieron al emperador y lograron parar la obra durante el reinado de Cambises, es decir, Artajerse. Según es mencionado en toda esta historia, está descrita en el libro de Esdras, capítulo 4, que mencioné antes, en verso, precisamente el verso 6 y 7, donde estos gentiles samaritanos, bueno, es interesante la historia de ellos, otros detalles sobre quiénes eran ellos, esos dirigentes gentiles, en los días de este emperador Artajerjes. La obra fue reiniciada en 520 antes de Yeshua y completada unos 4 años más tarde. En total, la reconstrucción, reedificación del templo duró 7 años. Y eso es la parte que nos conecta a nosotros con los 7000 años de proféticos, donde la imagen y semejanza de Elohim será restaurada a lo largo de este espacio de tiempo. Ahora, presten atención. ¿Quién es este germen que aparece en un plan paralelo con la clase sacerdotal simbolizada, esta clase sacerdotal simbolizada en Yehoshua, Josué? Entendamos primeramente que una misma revelación se nos muestra en las escrituras de varios ángulos de vista. Así, vamos a ver quién es el germen, a quien tipifica, y porque vimos que Joshua no solamente trata su ser, sino también es un representante de todo el pueblo, también nos representa a nosotros como descendientes de nuestro Padre, quien es Yeshua. Y también a Yeshua, quien es, según la línea materna,
descendiente de la casa sacerdotal y por ende, al ser hijo suyo, pues heredamos el derecho de ser reyes y sacerdotes. En él se juntan los dos oficios, ya que por la línea paterna de su padre, de su abuelo, de hecho, eh, no de su padre terrenal, de su padre, porque su padre es Ben Elión, es el Altísimo, sino de su padre de Miriam, de su abuelo hereda eh, el título real descendiente de la tribu de Judá, de la casa de Yese, es el retoño también de la casa de David. Entonces, ¿quién es ese germen que aparece al lado de Yehoshua en este contexto? Y en todas las citas que antes mencioné. Y vamos a verlo a lo largo del siguiente capítulo también. En el texto hebreo, en lugar de la palabra traducida al español con germen, está la palabra zemach, ¿vale? Pueden corroborarlo en el diccionario Esword, está con el indicativo H6780. Su significado es brote o retoño, con un uso literal o figurado, de donde se traduce con fruto, hierba, lozana, renuevo, verdor, ¿no? Son diferentes sentidos, diferentes traducciones, se usan en diferentes ediciones. Entonces, germen, retoño, zemach, como aparece en hebreo, fruto, eh, brote son sentidos como aparecen en distintas ediciones. Comparen con Isaías 4, verso 2, donde se menciona el término brotar, con Jeremías 23, verso 5 y capítulo 33, verso 15, para que tenga un poquito más el contexto de este término. Veamos parte de la historia, la parte literal, ¿no? Física, de la vida del pasado, para saber cómo se presentó la base sobre la cual el pueblo retornado del exilio aplicó todas esas profecías y revelaciones a Zorobabel, lo aplicaron a él, y cómo partir de esta estructura los que vivieron después de Yeshua o en los días de Yeshua retomaron este fundamento para extenderlo sobre Yeshua como coherencia a los hechos observados en su vida o como consecuencias, ¿no?, de los hechos que vieron en la vida de Yeshua. Zorobabel, veamos la historia. Zorobabel era nieto de Joaquín, quien fue rey de Judá, según pueden observar en Primera Crónicas, capítulo 3, versos 17 al 19, y también en la línea genealógica se menciona en Mateo 1, verso 12. El nombre de Zorobabel significa semilla de Baal, o semilla de Babel, perdón, probablemente porque había nacido en Babilonia durante el exilio. Bueno, Zorobabel aparece como hijo de Salatiel, según Primera Crónicas capítulo 3, verso 19, pero igualmente se describe que Zorobabel era hijo de Pedaias, hermano menor de Salatiel, ¿no? Claro, hay una edición de la Biblia en sentido de burla, no sé cómo sé su nombre, pero en mi idioma, en rumano, pero no sé en español, debe haber alguna traducción. Es una Biblia donde se toma por contraste estos dichos y le aprovechan para burlarse y despreciar el texto inspirado, ya que ¿cómo puede ser? ¿Es de esto o de este? Esto no sabía de lo que estaba hablando, no sé de quién es el hijo de quién, ¿no? Entonces aquí una sopa y a ver quién entiende, ¿no?, de qué se trata. Bueno, eso es de nuevo maravilloso para algunos y piedra de tropiezo para otros. Veamos. Para explicar esa discrepancia, es importante tener en cuenta ese detalle cuando se sigue la coherencia de la genealogía, ¿vale? Y también, bueno, hay muchos más detalles eh, que se tienen en cuenta cuando uno estudia las evidencias, porque Yeshua encaja coherentemente a ser parte del linaje de David, cumpliendo así la profecía en su vida, aun que no es hijo, que no fue hijo del esposo de Miriam, es decir, de Yosef, porque no tiene nada que ver con la transmisión de la línea del esposo de Miriam. ¿Va? No desconecten a Yosef, el esposo de Miriam, con Yeshua, porque Yeshua no heredó
nada mediante esta línea, sino mediante su abuelo. ¿Va? El padre, el título de heredera al trono de David nos viene por Miriam, y esto por una ley también tiene su respaldo en la Torah, en el Tanaj, del padre de Yeshua y de la madre de Miriam, del padre de, perdón, ese título es heredado por Yeshua mediante su madre del padre de Miriam, es decir, de su abuelo de Yeshua. Y también la herencia, la descendencia de la tribu de Levi mediante la abuela, su abuela o la madre de Miriam. ¿Vale? Espero que ahora quede más claro. ¿Cómo se explica esta discrepancia? Que se ha tenido en cuenta, bueno, para esa discrepancia se ha tenido en cuenta la llamada ley del levirato. Cuando se entiende esta ley, pues es mejor entender por qué aparece hijo de Salatiel y hijo de Pedayas. A ver, ¿de quién eran hijos? ¿Ah? Dicha ley del levirato aparece o la pueden leer en el libro de la Torá. eh, Está escrito en el libro de la Torá y ha sido citado en Deuteronomio capítulo 25, versos 5 al 10. Es posible, en efecto, que Pedayas tomara por esposa a la viuda de su hermano. eh, Era hijo propio de Pedayas, de hecho Zorobabel. Eh, entonces Pedayas tomó la esposa viuda de su hermano Selatiel, quien murió sin hijos, y de esa unión naciese Zorobabel. En este caso, Zorobabel era hijo propio de Pedayas, pero hijo legal de Salatiel, ¿vale? Al ser descendiente de la línea real, Zorobabel era además el heredero legítimo del trono, ya que Salatiel había sido el hijo mayor del rey Joaquín, conocido también como Jeconías, según 1 Corintios 3, verso 17. Que Salatiel era hermano de Pedayas pueden comprobar en Esdras capítulo 3, verso 2, en Nehemías capítulo 12, verso 1, Ageo capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 2. Y también se retoma su genealogía en Mateo 1, verso 12 al 13, Lucas 3, 27. Como Salatiel no dejó hijos, cabe dos alternativas. Su sobrino, heredero legal, pasó a ser llamado hijo de Salatiel según cierta tradición de la época, como pueden ver, que sucedió con Moisés al convertirse en hijo de la hija del faraón en Éxodo capítulo 2, verso 10, o Pedayas se casó con la viuda de Salatiel, que según la ley del levirato, el primer nacido de esta unión sería considerado como hijo del difunto en base a la ley citada en Deuteronomio 25, 5 al 10. El contexto del siguiente capítulo 4 del mismo libro del profeta Zacarías sugiere que ese germen es Zorobabel, representante de la autoridad civil y principal promotor de la reconstrucción del templo. En el verso 9 de este capítulo 4 se ve que la preocupación del profeta se centra sobre la terminación de la reconstrucción del templo, dado que en esta piedra que Elohim ha elegido, se centra toda su atención, es decir, 7 ojos, como vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 3. Cada generación esperaba la llegada del ungido, quien habrá de restaurar todo. El mismo profeta consideraba a Zorobabel como el anillo de una cadena que había de desembocar en el Mashiach. Zorobabel era uno de los grandes representantes de la dinastía davídica y por su misión de reorganizador de la comunidad de repatriados del exilio, era tipo del gran organizador del nuevo gobierno mesiánico definitivo. Esta esperanza que había en aquella generación la comprendemos mejor al leer Ageo capítulo 2, verso 20 al 23. A finales del libro se expresó la esperanza mesiánica que el profeta compartía con muchos de sus contemporáneos. Estos consideraban a Zorobabel como siervo y elegido de Adonai, según menciona verso 23 en este capítulo 2 de Ageo, y pensaban
que ahora con Zorobabel por fin se cumplían en él las promesas hechas a la dinastía de David, según pueden leer capítulo 2, promesas que están en Samuel, segunda Samuel capítulo 7, verso 12 al 16. La profecía aplicaba a Salomón, pero como éste falló el blanco, las siguientes generaciones siguieron buscando la promesa compatible en quien se habría en aquel en quien se habría de cumplir la restauración de la identidad nacional hebrea como del reinado eterno. El otro término es siervo mío. A veces ciertos conceptos heredados de ciertos intérpretes religiosos condicionan a uno malinterpretar o no ciertas palabras bíblicas. Uno de los 4 niveles de investigación bíblica nos enseña a seguir las pistas de una misma palabra empleada en el texto hebreo para ver si hay otros contextos donde se repiten su uso. Vamos viendo que este título, siervo mío, no se puede limitar únicamente a una cierta persona. Hago esta especificación porque hay quienes creen que en esta cita Adonai no es Yeshua, sino que es su propio papá quien llama siervo suyo a su propio hijo. No entraré en detalle para que vean por qué esta mala interpretación no solo que no es lógica, sino también adversa a la suma de las leyes redentoras como de las propias afirmaciones del propio Elohim, quien se reveló a lo largo del Tanaj al pueblo hebreo. Así que vamos a comparar los textos del Tanaj y así observar que hubo otras personas a quienes en el Tanaj se le brindó este título siervo mío. Por ejemplo, Abraham es llamado así en Génesis 26, 24, a Jacob también es llamado así en Ezequiel 38, 25, también Moisés en capítulo 12 del libro de Números, verso 7, también Job en capítulo 1, verso 8, también a David en 2 Samuel 7, 5, bueno, para citarles algunos. Según el concepto precedente de Isaías capítulo 42, verso 1, el sello que usa el cielo cuando confirma a una persona mediante lo que llamamos el espíritu es comparado con un anillo de sellar. Este anillo se utilizaba para certificar los documentos oficiales o los órdenes personales del rey. La comparación describe a Zorobabel como representante que el cielo ha investido de su autoridad para cumplir un servicio como servidor. El principio es aplicado con el mismo sentido tanto en el Tanaj como en el Brit, cuando ciertas personas han sido apartadas o calificadas para una cierta tarea, sea siendo ungidos, sea siendo que el Ruach descendió sobre ellos, etc. Bueno, vamos a regresar a estos detalles a medida que avancemos en otros capítulos del libro profético de Zacarías. Zacarías 3, verso 9 dice, y he aquí la piedra que yo pongo delante de Joshua. En esta única piedra hay 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice la palabra de Adonai Zebaot, y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Hay varias cosas que se resalta en este verso 9. El verso 9 es una referencia e instrucción sobre la piedra preciosa que llevaba el sumo sacerdote en su turbante, como pueden leer en Éxodo capítulo 28. Espero que hayan leído el capítulo, lo mencioné varias veces en la parte anteriores, pero precisamente en el verso 36 al 38 se especifica sobre esta piedra. Haciendo dirigir la mirada hacia una piedra, Elohim pues usó una metáfora a fin de alentar a los judíos a seguir la edificación del templo. En otra forma de describir los asuntos sería para qué es lo que quiso transmitir Elohim con este énfasis donde he aquí la piedra que yo pongo delante de Joshua. Sobre esa hay 7 ojos. Bueno, estos son términos que en la mente de ellos de aquel entonces tenía otro enfoque. Por eso nosotros tenemos que ver cómo se pensó. Entonces es como transmitiría así. Yo, es decir, Adonai, he puesto la piedra, es decir, el fundamento, como el perito arquitecto, delante o en la presencia de Joshua por la mano de Zorobabel, para que entiendan esta visión o este entendimiento
vean una descripción más completa en Esdras capítulo 3 del verso 8 al 13, para que así vuestro labor al edificar no sea en vano, ¿no? Es donde se transmite en otras palabras lo que le acabo de decir, ¿no? Esta visión que nosotros tenemos que ver sobre el enfoque que les transmitía esta cita, este verso 9, estos detalles aquí mencionando. Esa piedra es la piedra cimera del templo. Es el objeto de la especialísima atención de Adonai, ya que él afirmó, labraré yo mismo su escultura, ¿no? Es algo que encomendará a un artesano, como se ofició en el capítulo 28 del libro de Éxodo, donde un oficial pues tenía la tarea de hacer esa escritura. En este caso es semejante como las 10 palabras de la alianza que él mismo los grabó con su dedo, ¿no? A diferencia de la Torá que las escribió Moisés. Hay trabajo que no encomendará en las manos del hombre, porque el hombre no puede hacer lo que solo él puede hacer. ¿Entienden? El énfasis acentúa que esta piedra está bajo la protección de Elohim, ¿vale? Es decir, esta obra magnífica, esta restauración no depende del poder, de la voluntad, del deseo de los enemigos, de los que trabajan, sino es una obra que él hace, y esta buena obra que Mashiach empezó la llevará a cabo, bien dijo Shaul. Los 7 ojos simbolizan la atención extrema con que el cielo la considera como objeto de su predilección. Como referencia profética, la piedra fundamental aludía a Yeshua HaMashiach, quien iba a venir de la casa de Natán, hijo de David también, ¿no? Tal como en el caso de Zorobabel, el antepasado de Yeshua, donde se aplicó la ley del levirato, Natán murió sin dejar un heredero, pero obtuvo un hijo gracias a la providencia mediante la ley del levirato, y es este en sí mismo raíz del término retoño. En este mismo hecho reside este término vástago o retoño, que por extensión se aplica tanto a Zorobabel y sobre todo como referencia al Mashiach, hijo de David. Natán murió sin dejar hijos. Su hermano, Salomón, tuvo que aplicar o él tuvo que tomar la ley del levirato y engendrar un hijo a la mujer del difunto hermano, y este hijo es parte, el que quedó de este tronco cortado del linaje de Ishai, ¿no? Fue engendrado o apareció o desciende Zorobabel, que a su vez también tuvo eh, en su padre, pues este término aplicado a la ley del levirato, cuando antes mencioné sobre hijo de Salatiel, ¿no? Que fue, también obtuvo un hijo de su hermano, ¿no? Es decir, su tío, el redentor, en este caso, tenía que elevar la casa, la tienda caída de su hermano difunto, tuvo que dar un heredero a, a la mujer de su hermano. Para que no piensen algunos que este término vástago, que su reino sería débil, lo llama ahora piedra a causa de su solidez y firmeza, ¿no? Mirando que él es un pobre hombre y su linaje viene así por la ley del levirato, pues él lo presenta, Elohim lo presenta a esta piedra, en este caso a Zorobabel, dando fundamento a su descendencia, a su linaje real, confirmando así eh, la secuencia genética desde Ishai en David en Zorobabel, ¿no? Y al presentarlo como piedra, transmite seguridad hacia lo más adelante, ya que la descendencia de donde tiene que venir Mashiach sucederá en su cadena de genética, su linaje, pasando por Zorobabel, y de él se había de venir, de su misma casa, la descendencia del que habrá de ser Shiloh, es decir, el Mashiach, quien va a reinar para siempre. Para que no piense, ¿no? Los que vivían mal, los que vivían desanimados en su tiempo, viendo todo el templo destruido, es decir, no tenían nada, pues aquí la visión de las profecías animaban a los reedificadores pasar de los enemigos que querían parar la obra,
le dio como fundamento, no, miren la piedra, aquí está, 7 ojos, yo sellaré mi alianza, yo sellaré, firmaré mi palabra, seguirá siendo la promesa sigue siendo vigente, ¿no? Alentó al pueblo a seguir edificando. Así que a través del término piedra se nos indica el fundamento sobre el cual se habrá de edificar el templo, de hecho, ¿no? La descripción no solo se limita al templo físico, sino que también es una proyección profética hacia la piedra sobre la cual se habrá de edificar la congregación de los redimidos. El término piedra no solo nos describe el sólido fundamento que está como base tanto para la reconstrucción del templo como para describirnos la esperanza en cuanto a la obra de redención. También denota la firmeza con la cual serán quebrantados todos los reinos del mundo, según se describe en Daniel 2:45, donde una piedrecida pues destruyó el gobierno mundial unido, ¿vale? Dándole también el sentido de nuestra generación, porque es aquí donde esta piedrecita golpea, ¿no?, este coloso construido, este Goliat, o llámalo Torre de Babel, como está la edificación del sede del gobierno mundial unido. Como extinción profética, identificando al Redentor Hamashiach como la piedra angular de toda la edificación de los redimidos, lean Salmos 118, verso 22, y sigan las referencias por el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, Mateo 21, verso 24, 1 Corintios, capítulo 3, verso 11, 1 Pedro 2, 7, capítulo 2, verso 6 y 7. Y también una de las 12 partes sobre el Elohim del Tanaj, sobre esta serie que presenté tanto por escrito, tanto en audio, sobre la identidad de aquel quien es la roca o la piedra sobre la cual edificamos toda la fe que aquí compartimos. El ángel, señalando la piedra principal echada delante de sí, da a entender que está simbolizando un misterio más profundo que el propio templo material que el pueblo estaba esperando que fuera reconstruido. Pues nosotros edificamos nuestra fe sobre la roca, y esta roca es Adonai, la piedra angular, Ebenegev también, y también es la piedra de tropiezo, ¿no? Y muchos tropiezos cuando lo ven como Mashiach, porque no entienden cómo él es Elohim, y como Elohim se hizo hombre, ¿no? Bueno, le recomiendo seguir la serie, las 12 partes de los textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah, conociendo el Elohim de Israel, contrastando los profetas con los apóstoles. Elohim hizo al hombre del barro, pero Yeshua es una roca, ¿no? Por eso miramos a este tipo de Zorobabel para entender un poquito, que nos proyecta luz sobre algo más estable, que no tiene en su naturaleza barro, sino que en su naturaleza es roaj, es roca. Yeshua es duro, resistente, inmovible. Esta piedra está hecha de una materia distinta a nosotros. No solo es carne, sino es espíritu y vivificante. El ojo, ese 7 ojos, es símbolo de la providencia, y el número 7 es el símbolo de la perfección. Comparan Apocalipsis 5, verso 6 con Crónicas, capítulo 16, verso 9, y también el Salmo 32, verso 8, donde pueden entender más estas parábolas, estos términos: ojo, providencia, 7. Los 7 ojos sobre la piedra pues, podría ser una referencia al hecho de que hay una plenitud de testigos que están observando cómo obra la redención en la vida de los redimidos y cómo estos se reportan ante la obra de su Redentor, Yeshua. Pueden ser algunas referencias. También puede describir a ciertos observadores, como están en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, donde todo el ejército de los ángeles asisten sobre la actividad del Redentor. También todos los creyentes deben fijar sus miradas en él, es decir, en Yeshua, según Juan capítulo 3, verso 14 al 15, y en capítulo 12, verso 32. En él se tiene que centrar todos nuestros ojos, ¿no? Es una referencia a los 7 ojos sobre esta piedra. Los patriarcas y los profetas también estudiaban para indagar
los tiempos y conocer a esta piedra, según se menciona en capítulo 8, versos 56 y 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 al 11. Todos ellos fijaban sus ojos en el Mashiach, observando los tiempos o con el deseo de observar los tiempos de su llegada, sobre todo. Los ojos del mismo Padre de Yeshua están siempre reposando con agrado sobre su Hijo. Mateo 3, verso 17. Igualmente esta piedra no es como otras piedras insensibles, sino vivientes. No es una piedra fría como los corazones de muchos, sino viviente y llena de ojos por encima, de perfecta inteligencia, según describe 1 Pedro capítulo 2, verso 4, piedra viva, que no solamente atrae los ojos, según se cita en Juan 12:32, ¿no? Los ojos del pueblo, sino que proyecta a su vez luz sobre el camino a fin de dirigir los ojos de su pueblo hacia él, ¿no? Por eso es una piedra viva de perfecta inteligencia. La misma cita pues concluye: quitaré la culpa de esta tierra en un solo día, dice nuestro capítulo 3. La expiación del pecado abre la fuente de todas las bendiciones. En un día de quitar el pecado, ¿no? ¿Un día de qué? Pues específicamente de quitar el pecado nos dirige a pensar en la instrucción sobre el día de las expiaciones. La instrucción está en Levítico capítulo 23, verso 27, en el día 10º del 7º mes. La expiación en el santuario era un ensayo sobre la obra que había de hacer el Mashiach para con todos los hombres. Obviamente los que en él creerán, pues beneficiarán, entrarán en en la bendición que provee este día de quitar el pecado, ese día de expiación, enseñadas en la ley de Levítico capítulo 23, verso 27, Yom HaKippurim. Del tronco de Isaí, de la casa de David, mediante el levirato vino Zorobabel como retoño y un tipo para Yeshua. Zorobabel construyó un templo cuya gloria iba a superar la del primero, ya que en este segundo templo no se manifestará solo la presencia de Elohim, como la nube, sino que el mismo Elohim vino a andar en él. Por esa razón, Zorobabel fue elegido a ser ungido, un siervo hacia cual el cielo concentró su interés para hacerlo prevalecer sobre sus enemigos y sobre las dificultades, para que en él sea proyectada una visión y así entender un poquito más sobre el Mashiach, quien en el sentido del Redentor, Yeshua como Elohim, en el sentido de el Redentor, iba a venir, ¿no? Como Redentor. En este sentido, se describe de una otra forma, para decirlo así, en esta misma historia de Zorobabel, mejor dicho, se nos proyecta el linaje de la misma casa, o que de la misma casa de David es de donde va a brotar también del tronco cortado. Es decir, un tronco cortado significa que no dejó herederos. Y de la misma forma como Zorobabel vino al ser un siervo para la reconstrucción del templo, la profecía, es decir, nos transmite una ilustración sobre el Mashiach como Ben Adam en cuanto a su naturaleza como hombre al ser sacerdote, en el sentido de siervo que medía entre el cielo, entre la tierra y el cielo, de abajo hasta arriba, me conecta a mí con su Padre. En ese sentido, Mashiach mismo es presentado o descrito como servidor, ¿vale? Entienda bien el contexto, porque de esto depende el entendimiento de la referencia y de la mala interpretación, o uno se libera de las malas interpretaciones que uno puede tener sobre esta cita, ¿no? En este contexto, Zorobabel o su historia, su linaje, ley del levirato, descendiente de David, ungido, ¿ah? Se me da la seguridad que de la misma forma hay un fundamento sólido
y en él se centra la concentración del cielo. Allá tengo que mirar yo el fundamento, porque de la misma forma puedo, como él vino y lo que él hizo, se me transmite la enseñanza sobre lo que, cómo vendrá y lo que hará y cómo se considerará el Mashiach, rey y servidor, reconstruirá el templo, ¿vale? Un buen entendimiento sobre la historia de Zorobabel me hará tener un buen entendimiento sobre el Mashiach, porque como Mashiach Elohim es siervo, del mismo modo como el ángel de Adonai es el mismo Adonai, pero no se presenta como juez, sino al mediar entre el hombre o ser el defensor del hombre, aparece como servidor estando de pie, haciendo un servicio a mi favor, pero al mismo tiempo él es juez, ¿no? Si han entendido bien, han escuchado bien la primera parte, han entendido mejor lo que estoy diciendo y por qué Zorobabel es el siervo y por ende se proyecta como, como ilustración sobre la obra redentora del Goel. Entonces, Yeshua, como Adonai, ya no es como Adonai, sino como Mashiach, como Goel, sirve a mi favor juntando el cielo con la tierra, ¿vale? Con su Padre, ¿vale? No con el Elohim del Tanakh, porque él es el Elohim del Tanakh, sino con su Padre, de quien yo estoy separado, porque no reflejo la imagen y semejanza suya, ¿no? En este caso, al presentarme ante él, su esplendor, resplandor de la perfección me consumiría. Por lo tanto, el mismo Elohim, quien es intercesor, mediador desde el cielo a la tierra, como Mashiach, como Goel, como sacerdote, me conecta con el cielo en ese sentido de Ben Adam, ¿vale? No sé si logra entender un poquito. Si no, ya lo hará con el tiempo. Para una mejor comprensión sobre por qué Yeshua es retoño en ese sentido de eh, que ha brotado de un tronco cortado, es decir, de un padre que no dejó herencia, lo que no dejó hijo, como le mencioné, un poquito le mencioné sobre Natán, de donde procede la casa de Miriam, del padre de Miriam, no dejó descendencia, ¿no? Por ende, Salomón tuvo que engendrar un hijo y de aquí se pasa la promesa mediante Salomón a Natán y él es el brote de donde fue engendrado Zorobabel y más tarde del mismo modo Yeshua, ¿no? Por ende. Les recomiendo el PDF que se llama El mes del nacimiento de Yeshua, el orden levítico sacerdotal. Hay más evidencia allá, incluso una diapositiva con toda la cronología genética del linaje de David hasta Yeshua. En este templo habrá de hacerse una obra definitiva, es decir, en este templo reconstruido por Zorobabel. La obra redentora del Mashiach ha sido una vez por todas. Un día, es decir, 14 Aviv, se ofreció una vida por todas, una ofrenda que no necesita repetición como sacrificio en el templo. Según Hebreos 10:10, 12, verso 14 también, un sacrificio para siempre. Primera Pedro capítulo 3, 18 dice, deja bien claro, remata el asunto, pues también Mashiach, para llevarnos a con Elohim, es decir, a su Padre, a conectarnos una vez más con Él, con el Padre de Yeshua, murió una sola vez por todos, por los pecados, y el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. ¿Vale? Aquí da Zacarías capítulo 3, verso 10. Aquel día, palabra de Adonai Sebaot, os invitaréis unos a otros bajo la parra y bajo la higuera, bajo la viña, ¿no? Es la parra traducida aquí, la viña. Este cuadro se usa o proviene de Primera Reyes capítulo 4, 25 para describir las condiciones de paz del reinado de Salomón. En Segunda Reyes, capítulo 18, verso 31, se ve una promesa tentadora, pero no digna de confianza, del rey asirio. Y también en Miqueas, capítulo 4, verso 4, se describe las condiciones de bendición en los últimos días. También en Miqueas, capítulo 4, verso 1. Entonces,
citando, oyendo en el pasado, en los días de Salomón, en 1 Reyes 4:25, la paz que vivía durante su tiempo es el concepto que fue transmitido o repuesto, retomado en esta profecía donde se menciona que en los días o en el tiempo después de la obra de Redentora, cuando todo lo que acabo de presentar durante estas horas de este capítulo 3, cuando se cumplirán todo, el Shalom, la paz. Es decir, si entramos en la tierra prometida, en la Nueva Jerusalén, no solamente que vamos a combinar la teoría con la práctica, sino que en la vida el Shalom que tenemos es como en el tiempo, como se puede imaginar que había en el tiempo de Salomón. Completa paz. Bueno, era mucho más que en los días de Salomón. Efesios 2, vamos acabando. Capítulo 8 al 10 dice, porque por misericordia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Explicando lo que hemos aprendido sobre esta cuarta visión del profeta Secariahu, creo que leerán con otros ojos lo que escribió este seguidor de Yeshua, Judas, capítulo 1, verso 23, donde dijo, a otros salvad. ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego. ¿Vale? Un palito humeante sacado del fuego. Los que prestaron atención a la explicación de este capítulo entenderán diferente la obra que está en nuestras manos compartir con nuestro Redentor a favor de los demás, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Perdone un segundito. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Bueno, si han prestado atención a toda esta presentación, creo que pueden un poquito más entender el peso de las palabras, de las instrucciones, de la obligación, de la responsabilidad, del privilegio, no sé cómo, cómo mejor describir eh, la bendición que Yeshua, el Redentor, nos da a ser copartícipe con Él en el llamado a ser restaurados los demás redimidos, ¿no? Salvad, arrebatándolos del fuego, es decir, dándole las posibilidad a otros a poder salir de este camino que les lleva a destrucción. De otros tener misericordia con temor, es decir, conscientes de lo que significa el juicio y la acusación, tratando de tener en cuenta que es una ropa que se tiene que despegar, ¿no? Está pegada a la carne y la carne es un símbolo del deseo, de la pasión, el poder del pecado es la carne, ¿no? Hay que quitar esta ropa para que uno pueda ser vestido con la ropa de justicia, con la vida del Redentor, una vida resplandeciente. Todo eso se proyecta más en lo que describe el hecho del bautismo, la tevilá. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas, lo que han escuchado esta presentación, todo este capítulo que para mí ha sido maravilloso. Cuando yo lo empecé nunca pensaba que iba a durar tanto. Bueno, ya con estas 2 horas rematamos. Este capítulo creo que es el más largo, no sé si habrá más. No tengo ni idea lo que se va a presentar en los demás capítulos. Nico el Ruach nos va a proyectar ante nosotros las enseñanzas que nos quiere compartir. Pero bueno, creo que ha valido la pena toda esta enseñanza, todo lo que hemos transmitido. Les aseguro que se podría profundizar más debido al tiempo que solamente en el Shabbat tengo tiempo para preparar, concentrar todo eso, pues no hay posibilidad de más. Pero si tendría más tiempo y todos los días hubiese podido trabajar para este servicio, les aseguro que eso se podría duplicar. Bueno, hay para los que no tienen tiempo y paciencia ya ahora sí,
aprovecho de vuestro tiempo, ¿no? Si me escucharon hasta ahora, quedarán hasta el final, ¿verdad? Bueno, bueno, dejamos aquí las bromas. Es bueno divertirnos un poco. Pues en el nombre de Yeshua espero que todos sean bendecidos y sean conscientes de lo que Él ha hecho para nosotros y de lo que nosotros podemos hacer a favor de otros. Pues que su misericordia pues nos alcance a todos nosotros y que nos anime, que nos da fuerza para seguir trabajando, trabajar según Judas 1:23 nos enseña, salvad arrebatando a otros del fuego y tener misericordia también con temor de otros. Un abrazo en el nombre de nuestro Redentor, que su paz, que su ruaj, que su espíritu descanse sobre nosotros en Shalom. Bendiciones, Beshem Yeshua, para la gloria y honra del mismo y de su propio Padre. Shalom a todos.